Hola, me llamo Emilio y en este vídeo vengo a hablar sobre Trigo Limpio de Juan Manuel Gil, novela que en 2021 ganó el premio Biblioteca Breve de 6 barras, que es la editorial donde tiene la mayoría de sus libros, y pues que me gusta bastante la verdad. O sea, me lo compré en la feria del libro porque antes me compré Majareta, su último libro, que la verdad que también me encantó y bueno, claro, este, los libros de Juan Manuel Gil los siento como un soplo de aire fresco, la verdad. O sea, no sé, me parecen bastante innovadores, sobre todo por la narración y la importancia que le da a que sea fragmentada, porque al final un poco así es la realidad, al fin y al cabo. O sea, la realidad no existe una versión objetiva de la realidad y lo que al final te llega son las distintas versiones que te cuentan pues, diferentes personas y personajes, también los silencios que omiten voluntariamente, de lo que no se acuerdan, de lo que sí, las palabras que utilizan, que no son más persuasivos, todas esas cosas. Y bueno, esta novela también lo plasma un poco. En Majarete diría que es mucho más grande, exponencial, pues cada personaje tiene, a lo mejor hay algunos que tienen un poquillo más de peso, pero todos tienen más o menos lo mismo, una aportación, un capítulo, aquí es más bien el punto de vista de tres, cuatro personajes y cómo luchan entre ellos esas diferentes realidades alternativas para imponerse y ser pues, la que plasme el escritor en el libro. Como, así ya entrando un poco en la sinopsis, el personaje principal, o diríamos que a lo mejor hay dos personajes principales, el escritor del libro dentro del libro, o sea, que también es Juan Manuel Gil. De hecho, me recuerda bastante a Niebla, por eso, ya que pues, tanto el escritor real de esta novela, Trigo Limpio, es Juan Manuel Gil, como el escritor dentro de la novela, porque es como Majareta también parece como el borrador de una novela, más que una novela en sí. Y a la vez también es un personaje principal, ya que todo lo vemos a través de los ojos de este escritor que pues a raíz del anterior libro que escribió, un amigo de la infancia que es Simón, que es el otro personaje principal, diría yo, le contacta y dice que estaría muy bien pues una novela sobre esos tiempos y recordarlo tal y cual y luego se arrepiente un poco, entonces a Juan Manuel Gil le da como curiosidad y pues eso es lo que hace que vaya rodando la novela y bueno, es en sí el hilo principal de la trama. Entonces pues no sé, eh, como si no se diría que está bien. Y voy a pasar un poco a decir los puntos por encima que voy a tratar, por si luego se me olvida, que son pues, la realidad ficticia en sí, el impacto narrativo, cómo se refuerza, porque diría que en esta novela tiene que ser un impacto narrativo bastante fuerte. Bueno, ya creo que estaba en eso justo, así que voy a decirlo ya. Que me recuerda a Niebla por eso, porque al final como que se confunde mucho a Niebla de Unamuno, porque se confunde como el escritor empírico en sí, o sea, Juan Manuel Gil de Carne y Hueso, el que publica la novela 2021, luego el escritor dentro de la novela, que a la vez es personaje. Entonces, es como complicado discernir qué es la realidad, qué es simplemente esa realidad alternativa dentro de la literatura, cuál es la realidad que los personajes están intentando hacer al otro ver. No sé, la verdad es que me parece bastante entretenido y que lo lleva bastante bien a cabo Juan Manuel Gil, tanto aquí como en Majareta. Luego ya manual de escritura, ya que he puesto el libro es como muy fragmentario, entonces hay un apartado justo que parece como pues un manual de escritura, con elementos que tiene que tener una novela para que funcione bien. Luego pasaría a explicar por qué me... Bueno, explicar más que explicar, comentar la verdad. Porque me parece que está bien elegido el nombre de la novela, Dio Linctus. Eh, y ya como en último lugar, en sí, en la importancia que tiene la elección de las palabras y la retórica, tanto en la vida real como en esta novela, porque se ve que para que se imponga una realidad frente a la otra. O sea, lo que unas personas intentan hacernos ver y lo que otras sí me intentan hacernos ver. Y ya por último, porque me gusta como extra, un poco la intertextualidad y una reflexión que aparece sobre ella en esta novela. Y también, que se me ha olvidado comentar, durante la sinopsis también algo que tiene mucha importancia, sobre todo al principio de la novela, es
la, como el efecto del paso del tiempo y de la nostalgia a la hora de recordar, ya que al fin y al cabo pues han pasado 25 años, casi que tiene más importancia en la historia que acabamos contando lo que nos quedamos sobre la historia y esos adornos que hemos ido añadiendo durante el tiempo para rellenar lagunas de lo que no nos acordamos exactamente cómo pasó. Por ejemplo, en los diálogos uno se acuerda exactamente de lo que dijo una persona y dijo la otra y las caras que puso. Y nada, esas son lagunas que acabamos rellenando cuando nosotros se lo contamos luego a otra persona. Y a lo largo de tanto tiempo pues tiene mucho más peso eso. Que luego también veremos que esta novela no es algo tan natural y subconsciente, sino que también se hace de manera activa para que la realidad no resulte tan agresiva, podemos decir, para suavizarla y que sea más fácil seguir en ella. A seguir la vida de uno, sobre todo por la mala, no sé, por las situaciones y las desgracias que uno pasa. Entonces, por empezar ahora sí con el primer punto de la realidad ficticia de este libro, que, bueno, diría que en sí el pacto narrativo, eso que al final, entre comillas, firma uno subconscientemente como lector con el autor de que nos creamos lo que nos van a contar dentro de la novela, pues, mientras dure la novela, quiero decir. O sea, uno lo que ocurre en el Quijote no lo creamos como que sea verdad, pero sí que al final, pues, están escritas las novelas con verosimilitud y el escritor hace que nos creamos que dentro de esa realidad alternativa eso ha podido ocurrir. Y en sí algo necesario en la novela es porque si no, pues, uno acabaría aburriéndose y diciendo, es que esto yo no me lo creo. En plan, ni aunque sea un libro, es que no me lo creo. Y es muy importante. Y en este libro está mucho más reforzado y sobre todo al principio por todo lo que he dicho de que al final confundimos un poco el escritor empírico, o sea, el de carne y hueso, el escritor dentro de la novela, porque pues también Juan Manuel Gil, entonces como que se refuerza mucho más por eso mismo, porque aparecen hechos que han ocurrido en la vida real, como por ejemplo pues que escriba ese anterior libro, que creo que era Un hombre bajo el agua, y también que vaya como ganador a Córdoba porque va a la Fundación Gala como amigo. Y ya pues eso, hay a lo mejor elementos que no son personales, pues nosotros no sabemos. Pero bueno, ya con esa base hace que entremos mucho más. Y sobre todo si somos una persona más o menos de la misma edad que Juan Manuel Gil, que haya vivido por la misma zona, en Mería, el Alquián, porque también, pues, obviamente, gira en torno a esos espacios para contar la historia y pues habla mucho, de hecho en el principio nos propone el aeropuerto como un espacio nuclear, un espacio alrededor de lo que gira todo en torno en esta novela. O sea, todas las acciones, sobre todo por lo que hacen los niños cuando son pequeños, porque la ampliación, algo que genera mucho más estar dentro del Alquián, porque pues, ya no pueden ir a la playa tan fácil, tienen que dar un rodeo muy largo. Entonces, pues, los niños también tienen que buscar otras formas de entretenerse. El colegio que está al lado, o sea, el colegio en el que estaban, acaba estando al lado de la ampliación del aeropuerto, y se escuchan las turbinas de los aviones y tal. Pues todo gira en torno al aeropuerto un poco y es como todos tienen algo que decir sobre ello o algún recuerdo y es un poco lo que hace que empiece a girar un poco la novela. Y también he dicho que, por ejemplo, algo que yo no sabía, hay un búnker en el Alquian de la guerra civil y pues les pasa algo allí, van, tal, lo ven, como niños curiosos, hacen trastornas. Entonces, pues yo me puse a mirarlo y eso está en Google Maps, en plan algo que existe en la vida real. Y eso no quiero repetirme mucho, pero refuerza bastante el pacto narrativo que ya, pues, una vez vamos entrando en la novela, sí que nos vamos enterando de que hay muchas cosas que son ficticias. No sé, por ejemplo, esas novelas, o sea, esos diálogos que ocurren dentro de la novela, pues en un principio nos crean cosas más raras de lo que son en verdad. Pero eso pues nos enteramos a mitad de la novela, entonces esos factores ficticios que vamos viendo que tienen mayor peso de lo que creíamos,
no es que simplemente sea a partir de ese momento, a partir de la mitad de la novela para adelante, que sabemos que, vale, pues ahora lo que nos va a contar es inventado. Que esto es una novela, es que inventa, pero bueno, se me entiende, yo creo. No, es que además, pues de todo lo que hemos estado leyendo antes, nos enteramos de, oye, pues esto no lo ha dicho este personaje, en verdad lo ha dicho esta otra persona, pero ha utilizado sus palabras. Que tampoco sé muy bien cómo explicar esto sin hacer spoilers, pero la verdad que me gusta mucho porque eso se apropia y al final es algo que nos explica que hacemos nosotros con la historia. Una historia que le ocurre a alguien, a lo mejor es a otra persona la que acaba contándolo más veces. O sea, por ejemplo, algo que le ocurre a tu padre, a lo mejor lo cuentas tú más veces casi, a tu amigo, que tu padre en sí lo cuenta y al final pues vamos añadiéndole muchos adornos, vamos contándolo de una forma que se acaba alterando completamente. Y eso es un poco lo que pasa con esta historia. Y también esto como muy cíclico, fragmentario, tal, de tanta información de diferentes partes, hace que te confundan mucho a lo largo de la lectura. Y a eso va también un poco lo de trigo limpio, la metáfora en sí, pero antes de eso me gustaría hablar de en sí esos capítulos que yo he denominado un poco como manual de escritura. Porque, pues, a lo mejor, por decir un poco esquemático, hay un primer capítulo que es la intriga presente, actual del autor intentando contactar con Simón. Luego hay otro que es pues, la conversación que tiene con Huáscar, que es otro de los personajes principales. Aquí creo que sí debo entrar un poco más. O sea, dentro de eso, el espacio nuclear del aeropuerto, una de las cosas más importantes que ocurren allí es que pues, el protagonista, o sea, el escritor cuando es pequeño, están jugando al fútbol, se le embarca la pelota en la pista de aterrizaje y va por ella y la Guardia Civil lo pilla, lo meten en un cuartucho esperando y ahí habla con otro personaje que es Huáscar. Y pues de esa conversación no sabemos en ningún momento hasta qué punto es real o no. Al principio no lo queramos mucho más como real, pero luego acabamos ya dudando un poco. Y vale, ese es otro tipo de capítulo, por así decirlo, y luego está un tercer tipo de capítulo que es en el que nos explica como un recurso literario para a la vez justificar su uso y que lo utilice también a lo largo de la novela y justo en el episodio que podríamos decir que es como un relato de las cosas que hacían de pequeño en ese mismo capítulo. O sea, por si no me he explicado bien. Entonces, explica, por ejemplo, el diálogo y la utilidad del diálogo para, en ese capítulo o en el siguiente, eh, introducir un diálogo, pues, por ejemplo el de Huáscar con el niño de pequeño en la comisaría. Pues eso me gusta porque al final un poco también como estudiante de filología porque entiendo un poco mejor el uso de ciertos recursos y no sé, por ejemplo la unidad y variedad, el hecho de que haya pues, una línea argumental principal que es la unidad y luego la variedad que son pues esas ramificaciones, divagaciones que son lo que dan variedad, frescura, un poco originalidad y que no sea un relato monótono. Que, por ejemplo, con este todo el rato el escritor hablándonos de Simón, también que nos cuenten historias del pasado que ayudan a aportar matices y también son un poco curiosas. Ves cómo era antes. Eh, los niños jugando y tal. Y otra cosa que nos explica mucho, como que nos explica más bien al final, es la elección de un narrador en tercera persona. Y pues, la importancia que tiene eso, ya que pues, con un narrador omnisciente pues que sabríamos todo lo que ocurre y ya. Pero el narrador en tercera persona lo que nos permite también es que solo podamos saber lo que ocurre a través de los ojos de otro, de ese mismo personaje y saber lo que piensan los otros personajes o cómo son solo a través de sus acciones o de sus palabras. Y esto en cierto punto también me ha recordado a Cien años de soledad, que también es por lo de la narración cíclica, fragmentada, por el hecho de que en esa novela también se le da mucha importancia el hecho de que no todo tiene que tener una respuesta, igual que la vida misma, la literatura también. Y en esta novela eso se recalca mucho, porque al fin y al cabo
no siempre vamos a tener respuesta a todo lo que queramos y nos vamos a quedar con incógnitas y sin saber, a lo mejor, algo que para nosotros es importante, pero pues no podemos saberlo pues, porque ya no podemos conseguir que esa persona nos lo diga o no sé. Simplemente también porque esa persona no nos da esa respuesta que queremos nosotros obtener, no nos vale, entonces pues, seguimos ahí buscándolo. Eso también es algo que tiene mucha importancia, diría. El hecho de que, bueno, ya lo introduciré un poco más tarde, cuando hable de esas licencias que se toman las personas para entender y que al final crean las diferentes realidades alternativas. Al final, eh, muchas personas, también esto es algo que de los personajes uno de los que más me gustan es la madre del escritor en sí, que además aparece también en Majareta, porque le insiste mucho en el hecho de que no intente amoldar la realidad, o sea, lo que hay, solo para que encaje mejor en la novela tal y como él lo tenía previsto. Porque sobre todo eso también tiene consecuencias en la realidad ficticia del libro, porque, por ejemplo, la gente del barrio, ya con el anterior, el del hombre bajo la lluvia, bajo el agua, perdón, la gente ya desconfía un poco más de la madre por las cosas que cuenta dentro de la novela, que a lo mejor no son siquiera cosas que la madre en sí le ha contado al hijo. A lo mejor se las ha inventado el niño para rellenar las lagunas que le permiten que la estructura narrativa tenga una mayor cohesión. Eh, y ya dando un poco salto, quiero pues, comentar el título, El Trigo Limpio, porque en el capítulo en el que se habla de esa metáfora en sí, lo explica bastante bien por qué se elige y la verdad que estoy bastante de acuerdo, porque al final los libros, y sobre todo este tipo de libros que son tan subjetivos, la realidad de un punto de vista de otro, se siente como que tienes que ir desmigajando la realidad, quedarte con lo que dice uno, lo que dice otro, pero tampoco creértelo del todo y contrastar las diferentes cosas que te dicen uno y otros porque parece que los dos te están mintiendo, que los dos te están diciendo la realidad. Entonces, tienes que ir captando de todo un poco, impresiones para tú tener tu visión de ello. Y pues desmontar un poco también tus creencias, pues como tienes que hacer escritas para que siga la novela adelante un poco. Para no intentar creer lo que uno, o sea, por ejemplo, yo, o sea, a lo mejor creer desde el principio que Simón es un chaval tímido, tal, y eso está hecho también a partir de lo que te cuenta el escritor. Pues intentas tú también a través de lo que te dicen otros personajes y como criterio propio ver si eso es verdad o no. Y sí, pues y también en cierto punto esto del trigo limpio justifica el hecho de que haya mentiras dentro de la narración. Porque si no, pues entonces directamente diríamos, vale, pues todo lo que me está diciendo es verdad y se perdería ese aspecto de la vida, de que, y ya entrando un poco a lo siguiente, la persuasión y la retórica, el hecho de que hay gente que va a omitir cosas, va a omitir personas o ciertos hechos en concreto, ya que ese silencio le conviene más que el contarlo en sí. Y algo que sirve mucho en cómo cuenta la historia es Simón y la madre de Simón. Mm, Al final, como que esos silencios son lo que he dicho antes, esas licencias que se toman para que la realidad sea mucho más fácil de llevar. Y al final, pues, creerse esa realidad alternativa que, que ellos mismos han construido. Y ya no solo eso, que sea algo como individual, también es el hecho de que esa realidad alternativa son las que quieren que el resto de personas se crean y por eso se la cuentan al escritor y por eso también difieren, porque al final pues lo que piensa o lo que quiere creer un personaje ocurrió, no es lo que otro y no sé, me complico un poco bastante pues, sin hacer spoilers, pero pues eso, en sí la importancia, este libro nos hace ver la importancia que tiene pues, esos silencios y el hecho de cómo se cuenta una cosa, con cuánta actitud de lo que estoy diciendo es verdad
Y eso importa mucho pues también en la vida real porque, no sé, es así. O sea, la gente no nos cuenta lo que pasa. Por ejemplo, una ruptura. A lo mejor sabemos lo que ocurre desde el punto de vista de una persona, pero no desde el otro. Entonces a lo mejor nos parece que la otra persona es malísima, bien. Pues porque no lo ha contado uno y nos lo cuenta a lo mejor sin ninguna intención mala, pero contándonos desde esa creencia, esa realidad que él mismo se ha contado a sí mismo para hacerse menos daño y no ver pues lo que ha hecho más. Por ejemplo. Y eso. También, ya cerrando este punto, como que además no solo el hecho de qué se cuenta y qué no se cuenta tiene mucha importancia en qué orden se cuentan las cosas. Y eso también se ve en esta novela, pues porque eso, porque va pasando de una cosa, de un capítulo a otro, al siguiente, que son de diferentes tiempos, espacios temporales. Y eso también nos permite entender con un contexto diferente lo que se nos va a contar más adelante. O lo que se nos había contado antes, lo que he dicho, de que hay cosas que parecían reales, pero nos damos cuenta de que eran ficticias. Al final, un poco también, esto creo que está muy relacionado con la literatura, ya que así la literatura se puede ver como las diferentes realidades alternativas posibles que el autor ve y plasma en una novela basándose en la realidad misma en sí. Y es como literalmente ves como en un escenario que nos parece mucho más realista que por ejemplo el del Quijote, las consecuencias que tienen que las personas intenten contarse una realidad o creerse algo y al final las consecuencias que tiene en su propia vida. Y pues sí, al final así suprimimos una realidad que nos cuesta más ver. Por ejemplo, esto es un caso de no intentar suprimir la realidad. O sea, la nostalgia al final hace que damos siempre lo bueno, pero por ejemplo, al principio, en el grupo de amigos son 4. Simón, el escritor, Juan Manuel Gil, y el del fallo multiorgánico, el del fallo multiorgánico y el del síncope. Que esos son personajes que eran amigos de infancia y no tenemos ni idea de cómo se llaman. O sea, ahí nos plasma un poco la crudeza de la realidad Juan Manuel Gil porque ni cómo se llaman, no dice, simplemente nos dice cómo mueren. Es una parte de la realidad que él elige no omitir para también mostrarnos que pues esos niños que viven en su memoria no son solamente esos niños, sino que han sido teniendo vida y en cierto momento se ha acabado también. A lo mejor si hubiesen sido vivos habrían aportado a la novela con su visión, no lo sé. Ahora sí, para terminar, quería hablar sobre eso, la intertextualidad, porque hace una reflexión sobre que hay tanto libro que el diálogo que se establece entre los libros y al final también con nosotros mismos y es lo que hace que lo que leamos resuene entre nosotros y nos apropiemos un poco de lo que leemos, ¿no? Y al final lo llevamos también a nuestro terreno personal, a nuestra vida. Es algo que presenta muchas barreras últimamente, sobre todo porque está muy sobrecargada la literatura. Hay muchos libros y si queremos leer tanto como se nos ofrece, como que al final no tenemos tiempo siquiera de asimilar lo que hemos leído y apropiarnos de eso y que modifique cómo vemos la realidad. Tenemos solo tiempo de consumir y punto. Y no sé, me ha parecido curioso. Y en cierto punto que tienes razón, que no es simplemente con la literatura, que es con todo, que pasa todo tan rápido que también en sí las relaciones humanas y todo. Estás con un amigo, luego quedas con otro. No te da tiempo a procesar qué es lo que has hablado con uno, a lo mejor se te olvida y se pierde mucho. Y al final nos sentimos mucho estancados porque parece que no hacemos nada o que no aprendemos de lo que hacemos, pero es también por eso, porque no tenemos el tiempo de reposo de asimilar lo que ha pasado. Y ya está.
diría, creo que he terminado con el vídeo. No se me olvida nada. Ah, bueno, sí, una cosa que también me gusta, creo que se nota, decir qué aspectos me recuerdan a otros libros. Y también hay uno en concreto, hay una parte en concreto, un capítulo, en el que se nos habla de un episodio extraño que tiene Simón, de que van a la isleta del Moro a pescar y empieza a nublarse y él se va por ahí. Y luego un amigo le pregunta qué es lo que pasó cuando se fue ese rato y él le dice que habló con una persona que estaba en su mente, pero que a la vez era real. Y eso me recordó a Kafka en la orilla de Murakami, porque es un poco lo que ocurre con una de las personajes que como que en el desplazamiento físico de un lugar a otro también de la naturaleza. Tiene mucho que ver la naturaleza, como que aparecen personajes que no sabes si son reales, ficticios, si están en su imaginación, si algo ocurre de verdad. Y pues me recuerdo a eso y me gustó. Y ya está. Espero que el vídeo no haya sido muy caótico y no me haya repetido mucho, o si me he repetido que haya servido para entenderlo mejor. Y ya está. Siguientes vídeos que puedo hacer, a lo mejor haré otro vídeo sobre el otro libro que tengo pendiente de Juan Manuel Gil, que es La Flor de Radio, creo que era. No sé. O si no, ya pasamos por Mendoza ahí. De verano, como siempre en verano, que es lo que toca. O a lo mejor Murakami, un libro que tengo que es sobre de qué hablo como cuando hablo de correr, porque pues me gusta bastante correr y no, un libro que si encima de Murakami seguro que aprendo algo, tiene que estar bueno. O algo de Camus, no lo sé, ya se verá. Y pues bueno, ya está. Hasta luego.